A los 66 años, cuando muchos artistas comienzan a retirarse discretamente de los escenarios o a limitarse a presentaciones esporádicas, Ramiro Delgado, uno de los músicos más queridos dentro del regional mexicano, decidió hacer exactamente lo contrario: abrir su corazón, enfrentar su pasado y confirmar aquello que por años circuló como rumores, comentarios fragmentados y silencios incómodos. Su confesión, larga, llena de matices y profundamente humana, llegó en un momento inesperado, justo cuando el público creía que su historia profesional estaba ya escrita y sellada. Pero como ocurre con las grandes figuras de la música, su vida jamás fue tan simple. Para comprender el peso emocional, artístico y humano de esta revelación, es necesario retroceder y examinar el largo camino que lo ha llevado hasta aquí. Sus orígenes humildes, la fama abrumadora junto al grupo Bronco, los conflictos internos, la separación mediática, la enfermedad, la nostalgia y, finalmente, la decisión de hablar. La historia de Ramiro no comenzó en una sala de grabación, ni entre luces de conciertos multitudinarios. Comenzó, como sucede con los grandes músicos populares, en una casa modesta donde la música servía tanto para celebrar como para sobrevivir emocionalmente. Los sonidos del norte de México, llenos de acordeón, bajo sexto y polcas reimaginadas, formaban el paisaje sonoro de su infancia. Quienes lo conocieron de pequeño recuerdan a un niño tímido, pero con un brillo decidido en los ojos cada vez que escuchaba la radio local. No provenía de una familia adinerada ni cercana al mundo artístico. Su talento surgió de la tenacidad, el deseo profundo de expresarse cuando las palabras no alcanzaban. El acordeón, para él, no era simplemente un instrumento, era un refugio, una identidad y un destino. Con apenas 12 años comenzó a tocar en pequeñas reuniones familiares, después en fiestas comunitarias y, finalmente, en eventos locales donde empezó a ser reconocido como el muchacho del acordeón que toca como si hubiera vivido 100 años. La pobreza, las responsabilidades familiares y la incertidumbre no detuvieron su vocación. Fue esa mezcla de necesidad y pasión, tan característica en los músicos norteños, la que moldeó su carácter, enseñándole que la sensibilidad artística no está reñida con la dureza de la vida. La década de los 80 marcó un antes y un después para la música popular mexicana. El país buscaba nuevas voces, nuevas fusiones, nuevas historias que resonaran con la vida cotidiana de la gente trabajadora. Así nació Bronco, una agrupación que, sin saberlo, cambiaría totalmente las reglas del género. Y entre sus pilares fundamentales estaba Ramiro Delgado, con su inconfundible acordeón y su presencia carismática, aunque discreta. Desde los primeros ensayos se hizo evidente que Ramiro no era un músico común. Tenía una sensibilidad extraordinaria para interpretar emociones a través del acordeón. Podía hacer llorar a un instrumento que muchos imaginaban alegre por naturaleza, o podía hacerlo sonar como un grito de libertad en medio del desierto. Los demás integrantes del grupo reconocieron rápidamente su valor, y su aporte se convirtió en una de las firmas musicales inconfundibles de Bronco. Pero había algo que todos, sin excepción, sospechaban: que Ramiro había callado demasiado tiempo y que su silencio escondía heridas profundas. Cada vez que reaparecía públicamente, ya fuera para agradecer el apoyo de los fans o para compartir avances en su recuperación, los comentarios se multiplicaban. Cuéntanos la verdad. ¿Qué pasó realmente con Bronco? ¿Por qué te fuiste? ¿Hubo traición? ¿Te arrepientes? Y aunque él sonreía y agradecía, sus ojos revelaban que la respuesta era dolorosa. A sus 66 años, después de un largo proceso personal, emocional y físico, Ramiro eligió finalmente romper el silencio. Su confesión no fue impulsiva, ni agresiva, ni escandalosa. Fue, como siempre ha sido él, honesta, humana, pausada y profundamente reflexiva. Antes de comenzar a hablar públicamente, conversó con su familia. Quería asegurarse de que todo lo que dijera fuera desde la paz, no desde el rencor.
porque Ramiro sabía perfectamente que, en la historia del grupo Bronco, él no era solo un protagonista, era un capítulo fundamental. No quería destruir nada, solo quería contar su verdad. Y esa verdad, la que llevaba décadas guardada, es la que empezará a revelarse a lo largo de esta serie de capítulos. Lo que Ramiro Delgado está a punto de admitir, eso que todos sospechábamos, no es una frase polémica ni un ataque contra nadie. Es algo mucho más profundo. Un reconocimiento de su lucha interna, de lo que realmente ocurrió detrás de cámaras, de las decisiones que tuvo que tomar obligado por circunstancias que no siempre estuvieron bajo su control. Su historia no es la historia de una víctima ni de un villano. Es la historia de un ser humano que amó profundamente la música, que formó parte de una de las agrupaciones más icónicas de México, que sufrió en silencio, que cayó enfermo, que se levantó y que, finalmente, decidió hablar. La noticia de que Ramiro Delgado, a sus 66 años, finalmente hablaría abiertamente sobre su salida de Bronco y sobre los conflictos internos que marcaron su trayectoria, cayó como un rayo en la industria musical. No solo por el impacto mediático, sino porque, durante décadas, Ramiro había sido la imagen de la cordialidad, del silencio prudente, del músico dedicado que jamás hacía pública una pelea, una queja o un desacuerdo. Por eso, cuando anunció que revelaría la verdad detrás de todo, miles de fans comprendieron de inmediato que no se trataba de un comentario superficial. Era el momento que llevaban esperando desde hacía muchísimo tiempo. Todo comenzó una mañana tranquila que, en apariencia, no prometía nada extraordinario. Ramiro subió a sus redes sociales un mensaje breve, casi tímido, acompañado de una fotografía donde se le veía más delgado, con el rostro marcado por la edad y la enfermedad, pero con la mirada firme. El texto decía: «Ha llegado el momento de contar mi verdad. Gracias por acompañarme durante tantos años». Nada más. Nada menos. Ese mensaje, aparentemente simple, fue suficiente para que cientos de periodistas y programas de espectáculos encendieran sus alarmas. Las redes sociales explotaron. Fans de México, Estados Unidos y Centroamérica comenzaron a preguntarse: ¿qué dirá? ¿Qué pasó realmente? ¿A quién señalará? ¿Habrá reconciliación? En pocas horas su nombre se convirtió en tendencia. La prensa, acostumbrada a perseguir polémicas, se reunió frente a su casa intentando obtener una declaración, pero él se mantuvo en silencio. Sabía que las palabras apresuradas podían malinterpretarse. Esta vez quería explicarlo todo con calma, con detalle, con la dignidad que siempre lo caracterizó. Durante muchos años, Ramiro no habló, no por falta de valentía, sino porque estaba atrapado en un dilema moral. Debía decir la verdad, aunque eso lastimara a personas con las que había compartido décadas de éxito. ¿O debía callar para proteger la imagen del grupo que lo había visto crecer como músico? La respuesta nunca fue sencilla. Ramiro era consciente de que su salida de Bronco había generado divisiones entre los fans. Algunos lo defendían fervientemente. Otros lo criticaban duramente, acusándolo de ingratitud, de dramatizar o incluso de inventar conflictos. Pero mientras el público discutía, él luchaba con un dolor silencioso. La sensación de haber sido desplazado, incomprendido y en algunos momentos subestimado por aquellos que consideraba hermanos. El silencio también fue una forma de preservar su salud emocional. Hablar demasiado pronto, cuando las heridas aún estaban frescas, habría significado desgarrarse en público. Y Ramiro jamás quiso convertir su sufrimiento en espectáculo. Ese respeto hacia sí mismo y hacia la trayectoria de Bronco fue, paradójicamente, lo que prolongó el misterio durante tantos años. El accidente cerebrovascular que Ramiro sufrió tiempo después de su salida del grupo transformó su vida por completo. Durante meses, su movilidad, su habla y su energía estuvieron profundamente comprometidas. Las terapias diarias se convirtieron en una montaña que debía escalar con paciencia. En ese proceso, Ramiro reflexionó largamente sobre su pasado. La cercanía con la muerte
porque él mismo ha confesado que pensó que no sobreviviría. Le reveló una verdad incómoda. No puedo irme de este mundo sin haber contado lo que viví. La enfermedad lo obligó a confrontar aquello que había evitado. Las decisiones injustas, las palabras que nunca dijo, las reuniones donde se sintió excluido, los momentos en los que su aporte fue minimizado, y las ocasiones en las que sintió que su lugar en el grupo pendía de un hilo. Es precisamente durante su recuperación cuando comenzó a escribir notas, recuerdos y reflexiones personales. Esos escritos, guardados inicialmente para sí mismo, se convertirían más tarde en la base de su gran confesión. Cuando finalmente llegó el día de revelar la verdad, Ramiro eligió un formato íntimo. Una entrevista larga, grabada en su propio hogar, sin luces agresivas ni producción excesiva. Sentado frente a la cámara, vestido sencillamente, comenzó así. No quiero lastimar a nadie. Solo quiero contar lo que viví, porque creo que me lo debo a mí mismo, y también se lo debo a la gente que me ha apoyado siempre. Y entonces, con voz pausada, comenzó a relatar lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a afirmar. Ramiro reveló que, durante mucho tiempo, la estructura interna de Bronco se volvió cada vez más jerárquica. Él, a pesar de haber sido fundador y pieza esencial, sentía que algunas decisiones se tomaban sin consultarlo. Dijo con honestidad: «Hubo momentos en los que simplemente no me tomaban en cuenta, como si mi opinión ya no valiera. No se trataba de peleas abiertas, sino de una acumulación de pequeñas exclusiones, cambios súbitos de planes, decisiones financieras que nunca se le explicaban del todo, y un clima donde la comunicación se volvió fría». Ramiro confesó que llegó a un punto en el que notó que su presencia ya no era bienvenida como antes. Sus sugerencias eran ignoradas, su participación en ciertas canciones se redujo, y la sensación de ser un invitado dentro de un grupo que él mismo ayudó a construir se volvió insoportable. No fue una traición de golpe, fue un alejamiento lento, casi imperceptible. Esta frase, profundamente humana, resonó en millones de fans. Ramiro relató que, años antes de su salida, había sufrido episodios de ansiedad severa debido al ambiente hostil que sentía dentro del grupo. La convivencia se volvió tensa y el estrés comenzó a pasarle factura tanto emocional como físicamente. Llegué a preocuparme por mi salud mental. Eso nadie lo sabe. Esta revelación hizo que muchos fans reconsideraran sus juicios. El público, que solo veía el brillo del escenario, jamás imaginó la tormenta que Ramiro vivía en silencio. Uno de los puntos más importantes de su confesión fue aclarar que su salida del grupo no ocurrió por un incidente específico, ni por un enojo repentino. Fue un proceso acumulativo. Años de tensiones, desacuerdos, silencios incómodos y decisiones unilaterales lo llevaron a entender que su ciclo dentro de Bronco había terminado. Me fui porque ya no me sentía parte, no por capricho, no por pleito. Cuando los fans escucharon sus palabras, reaccionaron con una mezcla de alivio, tristeza y empatía. Durante años habían existido rumores que sugerían que Ramiro había sido desplazado, que había injusticias internas y que había sufrido más de lo que podía decir públicamente. Su confesión, sin necesidad de señalar culpables, confirmó aquello que había flotado en el aire durante décadas: que Ramiro había sido marginado progresivamente, que su salida fue dolorosa y emocionalmente devastadora, que hubo decisiones internas que lo hirieron profundamente, que cayó para proteger la imagen del grupo. Estas verdades, dichas con serenidad, lograron lo que ningún escándalo mediático consiguió: humanizarlo ante los ojos del público. Ramiro no se presentó como víctima ni como héroe, sino como un ser humano que sufrió, que perdonó, y que finalmente encontró el valor para contar su historia. Pocas veces una confesión ha generado un impacto tan profundo. En cuestión de horas, miles de mensajes llegaron a sus redes sociales. Gracias por hablar. Siempre te creímos. Eres un grande. Siento que liberaste un peso enorme.
Artistas del género norteño también reaccionaron. Algunos expresaron solidaridad, otros compartieron sus propias experiencias dentro de la industria, reconociendo que el éxito muchas veces oculta dinámicas internas tóxicas. La confesión de Ramiro abrió una conversación necesaria sobre el trato que reciben los músicos, la importancia de la salud mental en el ambiente artístico y la necesidad de estructuras internas más justas dentro de los grupos musicales. Lo más sorprendente de su confesión no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, sin odio, sin resentimiento, sin afán de destruir. Ramiro habló desde la vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad fue la clave de su autenticidad. Después de la entrevista, su familia aseguró que él se sentía más ligero, como si finalmente hubiera soltado un peso que cargaba desde hacía demasiado tiempo. Siempre tuve miedo de hablar. Hoy siento paz. Estas palabras, dichas al final de la entrevista, marcaron un antes y un después. La historia de Ramiro Delgado no termina con su confesión. De hecho, para muchos, es aquí donde verdaderamente comienza. Después de décadas de éxitos, silencios, fracturas emocionales, enfermedad y desgaste, el músico regiomontano se encuentra frente a una nueva etapa de su vida. Una etapa en la que, por primera vez, puede caminar sin el peso de las palabras no dichas ni de los recuerdos reprimidos. Después de hacer pública su historia, Ramiro experimentó una mezcla de alivio, cansancio y vulnerabilidad. La noche siguiente a su confesión, él mismo relató que apenas pudo dormir, no por tristeza, sino por la inmensa liberación emocional que sintió. Su familia describió ese día como el primero en muchos años, donde respiró profundamente sin cargar nada en su pecho. Hablar para él fue más que una aclaración. Fue un acto de supervivencia emocional. Durante décadas había sido el músico noble, el acordeonista que nunca se mete en problemas, el compañero silencioso. Pero detrás de esa máscara, había un hombre cansado de sostener una imagen que no reflejaba completamente lo que vivía detrás del escenario. Tras la confesión, Ramiro dijo a su círculo cercano: «Hoy puedo ser yo otra vez, no el Ramiro del grupo, no el Ramiro del pleito, solo yo». Estas palabras, llenas de verdad, reflejaban una transformación profunda. Por primera vez desde su juventud, Ramiro se permitía existir sin ataduras, sin obligaciones emocionales hacia una imagen pública o hacia un pasado que lo había marcado más de lo que el público imaginaba. Muchos artistas que forman parte de grupos exitosos suelen enfrentar la misma pregunta cuando se separan: ¿quién soy yo sin el grupo? En el caso de Ramiro, esa pregunta fue especialmente dolorosa, porque él nunca imaginó un futuro separado de Bronco. El grupo era su familia, su hogar artístico, su proyecto de vida. Alejarse fue como amputarse un pedazo del alma. Después de su salida, necesitó años para reconstruir su identidad. Y solo tras su confesión, pudo mirarse en el espejo sin sentir el peso de las comparaciones ni de los juicios. Ramiro empezó a recuperar cosas simples: tocar el acordeón sin presión, componer melodías que nadie le exigiría entregar, escuchar música que no fuera parte de su trabajo, permitir que su familia fuera su prioridad absoluta. Cada una de estas cosas parecía pequeña, pero juntas formaban la estructura de una vida nueva. Una vida que, como él mismo dijo, ya no está hecha de giras y contratos, sino de momentos reales. Aunque su entrevista pública fue extensa, profunda y sincera, sus allegados revelaron que lo más delicado, lo más íntimo, lo más profundamente emocional, lo compartió solo en privado. Ramiro confesó a su familia algo que, aunque nunca dijo frente a la cámara, todos sospechaban desde hacía años. Por mucho tiempo creí que yo era prescindible, que no me querían ahí. Este sentimiento, la sensación de no pertenecer, había sido la herida central de toda su vida adulta. No se trataba de dinero, ni de contratos, ni de protagonismo. El verdadero dolor venía de algo humano y universal: sentirse descartado. Para un músico cuya vida entera giró alrededor del grupo,
Aceptar que ya no era valorado en ese espacio fue devastador. Ese fue el secreto que cargó durante décadas. Ese fue el temor que lo persiguió a los escenarios, a las giras, a los hoteles y finalmente a su cama de hospital. Su confesión pública fue la superficie, pero su confesión íntima, aquello que solo su esposa y sus hijos escucharon, fue la verdad más cruda. No quería irme. Me hicieron sentir que ya no había lugar para mí. Estas palabras explican con una claridad desgarradora todo su dolor acumulado. Uno de los temas más profundos de este capítulo final es el perdón. Y Ramiro habló de él con una madurez admirable. Yo no quiero cargar rencor. Lo que viví ya pasó. No puedo cambiarlo, pero puedo perdonar para vivir en paz. Su perdón no fue inmediato ni fácil. Perdonó a quienes no lo escucharon, a quienes tomaron decisiones sin él, a quienes no midieron el impacto emocional que tendría su salida. Asimismo, por no haber hablado antes, Ramiro comprendió que el perdón no significa justificar lo que lo hirió, sino liberarse de ello. A sus 66 años, descubrió que perdonar era su única forma de renacer. Desde su confesión pública, los medios y los fans han especulado constantemente sobre una posible reunión con sus excompañeros. La pregunta flota en el aire: ¿volverá Ramiro Delgado a Bronco? La respuesta, según él mismo aclaró, no depende de giras, contratos ni intereses económicos. Depende solo del respeto. Ramiro declaró: si algún día nos encontramos y nos hablamos desde el corazón, podría pasar algo bonito. Pero si no sucede, también está bien. Ya no tengo pendientes. Sus palabras no cierran puertas, pero tampoco viven de ilusiones. Su prioridad hoy no es regresar, sino sanar. Sin embargo, muchos fans creen que, gracias a su confesión y a la liberación emocional que trajo consigo, una reconciliación, al menos humana, podría ocurrir en el futuro. La confesión de Ramiro no fue un simple episodio mediático. Fue un fenómeno cultural que abrió conversaciones necesarias dentro de la música regional mexicana. Su caso permitió que otros músicos hablaran sobre dinámicas internas injustas, liderazgo tóxico, silencios obligados, salud mental en el mundo artístico, la soledad del músico famoso. Por primera vez, miles de fans comprendieron que detrás del éxito hay seres humanos con cicatrices invisibles. Y comprender eso cambió por completo la forma en la que el público mira a sus ídolos. Ramiro, sin proponérselo, se convirtió en una voz de conciencia dentro de la industria. A sus 66 años, Ramiro Delgado ha logrado algo que muy pocos artistas consiguen: definir su legado en vida. Su legado no se limita a su acordeón, sus giras o sus discos. Va mucho más allá. Legado artístico. Su estilo marcó una era y definió el sonido de una de las agrupaciones más importantes del género. Legado humano. Su valentía para hablar, sin gritar, sin dividir, sin atacar, lo convirtió en un símbolo de dignidad. Legado emocional. Enseñó a millones que pedir respeto no es rebeldía, sino amor propio. Legado cultural. Inspiró a otros músicos a no guardar silencio frente a injusticias internas. Durante la última parte de la entrevista, Ramiro resumió su vida, su dolor y su renacimiento en una sola frase. Una frase que, desde ese día, se volvió icónica. Me fui herido, pero hoy regreso a mí mismo. Estas palabras estremecieron a todo el país. No hablaba de regresar al grupo. Hablaba de regresar a él mismo, a su identidad, a su pasión original, a su música libre de obligaciones. Era la declaración final de un hombre que, después de toda una vida de sacrificios, al fin se permitió ser dueño de su propia historia. Si te ha emocionado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos profundos, análisis exclusivos y revelaciones que no encontrarás en ningún otro lugar, te invito a dar like, dejar un comentario y, sobre todo, suscribirte al canal. Tu suscripción es el motor que me impulsa a seguir investigando, narrando y trayéndote las historias más humanas, más sinceras
y más impactantes del mundo de las celebridades. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo constante y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.